Ojo, hablo de la salvación y lo vuelvo a explicar para que no me lo confundan. La salvación del ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque hay otra salvación. Ahí sí, muchos caben, también protestantes. Serán salvos, pero como quien pasa por el fuego. Primera de Corintios 3:13. Sí serán salvos, pero después que pasen por él, y a nosotros no nos interesa pasar por el fuego. Queremos ir directamente al cielo. Escuchen. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Sí será salvo. Aunque así como por fuego. Pero primero tiene que pasar como si fuera por él. Por eso nosotros debemos estar en la iglesia. Para poder entrar tranquilamente al cielo, porque ella tiene la llave del reino de los cielos. Para poder salvarnos sin ningún problema, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Y para yo salvarme, tengo que estar unido a la iglesia. Que no lo dice la Biblia, y lo dice la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Cristo iba añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. La iglesia salva. Hechos 2:47. Cristo iba agregando a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Qué dice el 47? Alabado a Dios. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadió. No me corra. Otra vez. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Aquí. A ver si la iglesia no sirve para la salvación. A ver. Alabando. No, niña, no. ¿Dónde va? Y el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Otra vez. Y el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Otra vez. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Somos hombres de la palabra. Creemos en la palabra. Lo escrito está. El Señor añadía a la iglesia lo que iban a ser salvos. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Porque a ella le dejó las llaves en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Dónde están los protestantes que dicen que son amantes de la palabra y que creen en la palabra y que son hombres de la palabra? De la palabra de su pastor o de Petronilo, de Pánfilo, de la palabra de ustedes mismos, pero de la palabra de Dios no. La iglesia católica es la iglesia de la palabra. Si Cristo dijo que le daba la llave del reino, la iglesia tiene la llave del reino en la persona de Pedro. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Y si la Biblia dice que Cristo iba uniendo a la iglesia a los que se iban salvando, pues yo tengo que unirme a la iglesia para ser salvo. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Y si Cristo dice que Él es el Salvador de la iglesia, Él es el Salvador de la iglesia, punto, no se hable más. ¿Por qué los protestantes se engañan? Porque sabe que la gente no lee la Biblia. Pero somos la iglesia de la palabra. Creemos en la palabra, predicamos la palabra, esperamos y confiamos en la palabra y tratamos de cumplir la palabra. Vean, esto lo enseña la iglesia. Y la iglesia enseña que no le podemos dar la gloria de Dios a Dios en una secta.
Que no le podemos dar la gloria a Dios en mi casa sin ir a misa, sin estar pertenecer a la iglesia. Que yo no puedo darle la gloria a Dios diciendo yo solito y no quiero pertenecer a la iglesia. Porque la iglesia, los escándalos de los curas, los escándalos de la iglesia, ahí hay pecadores. Yo no voy a misa porque allá hay puros pecadores, aquella gente que se la pasa dando golpes de pecho, y salen de la iglesia y son peores que los demás. ¿Saben qué? Yo soy hombre de la palabra y la iglesia es la iglesia de la palabra y está escrito en Efesios capítulo 3, versículo 21 y le muestro con la palabra porque somos creyentes en la palabra y dice que nadie le puede dar la gloria a Dios si no es en la iglesia. Que a Dios se le da la gloria en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Que me muestre un protestante los retos donde diga que a Dios se le da la gloria en una secta o en cualquier parte. A Dios se le da la gloria en la iglesia, óiganlo. A Él sea gloria en la iglesia. Somos hombres de la palabra, creemos en la palabra, predicamos la palabra. Y hay de aquellos que dicen, a Dios se le puede dar la gloria en una secta. Yo puedo darle la gloria a Dios en mi casa, yo no voy a misa, yo no creo en la iglesia. Esos escándalos. Sí, tanta gente que va a la iglesia dándose golpe de pecho y son más pecadores que yo. ¿A usted qué le importa? Dijo Jesús, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. No son los sanos los que están de médicos, sino los enfermos. No creen en la palabra. Somos hombres de la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? A Él sea gloria. Sea la gloria y le pongo la lupa para que lo vean los protestantes. Y le prendo la luz para que lo vean mejor. Otra vez. A Él sea gloria en la iglesia. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. A Él sea gloria en la iglesia. Nosotros somos hombres y mujeres de la palabra, por eso decimos, a Dios le damos la gloria en la iglesia, porque lo escrito está. Pero un protestante dice, no, eso es mentira, es invento del cura. Invento del cura está en la Biblia Reina Valera, Efesios 3:21. Tápenme la boca. No dicen que son hombres de la palabra, que conocen la Biblia. Tápenme la boca. Me pueden mentar la madre, me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, pero no me puede refutar ningún protestante en el mundo. Y si lo pueden hacer, refútenme. Muéstrenme donde diga que a Dios no se le da la gloria en la iglesia. Muéstrenme con capítulo y versículo como yo lo estoy haciendo. Somos hombres y mujeres de la palabra, creemos en la palabra, apostamos a la palabra, enseñamos lo que dice la palabra. Punto. He dicho caso. ¿Qué es lo que no entienden? Pero viene cualquier tonto y dice, no, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Y yo he escuchado hasta curas decir, eso es lo mismo. Vaya pecado más grande. A Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que vengan los evangélicos. Vamos a ver, otra vez. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Significa así es, así será, gústenle o no les gusten los protestantes. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Se da cuenta que somos hombres de la palabra? ¿Se da cuenta que la iglesia es fiel a la palabra? ¿Se da cuenta que la iglesia custodia la palabra? ¿Predica la palabra fielmente como está escrita? ¿Se da cuenta que los protestantes no creen en la palabra? Véanlo, los protestantes no creen que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Los protestantes no creen que Cristo le dio la llave del reino de los cielos a Pedro en la iglesia. Los protestantes no creen que Cristo es el Salvador de la iglesia. Ellos no creen en la palabra.
Los protestantes llevan la palabra debajo del brazo para engañar a los tontos. Se aprenden 3 citas y se las escupen a la gente en la cara para engañar a los tontos y dejarlos ciegos y digan, este sí sabe. Y como el católico no lee la Biblia, va. Les mostré un poquito sobre la palabra, que habla sobre la iglesia. Somos hombres de la palabra, ¿sabe por qué? Y somos la iglesia de la palabra. Porque Jesucristo mandó y dejó en su palabra que usted y yo deberíamos confesarnos para recibir el perdón de Dios. Que no está en la Biblia Reina Valera, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Que no está en la Biblia Reina Valera. Sí está. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le enseñan los protestantes? Se la voy a leer, protestante que me escuchan. Yo sé que usted está diciendo, eso es mentira, eso no está en la Biblia. Agarre su Biblia Reina Valera. Y si no está en la Biblia, no me crea. Así de sencillo, pero si está en la Biblia, tenemos que ser hombres de la palabra. Creer en la palabra, predicar la palabra de Dios, no la mía, lo que Cristo enseñó. ¿Será que está escrito o no está escrito? Vean que la iglesia católica es la iglesia de la palabra. Te enseña a confesar los pecados para ser perdonado. ¿Por invento del Papa? ¿Por invento de los curas? No, por mandato de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero ahí no ha mandado a confesar, Padre. No, ahí no. Ahí viene. Prendo la lupa. Y la verdad no está en nosotros. Todavía no ha llegado. Ahí viene, ahí viene. Repite profundo. Ahí viene, ahí viene. Y la verdad... No, niña, lo que viene, niña, lo que viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Si confesamos nuestros pecados... ¿Qué? La Biblia no dice que hay que confesar los pecados. ¿Que no lo dice? La Iglesia Católica fue lo que lo inventó. La Iglesia Católica lo inventó. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Que no lo dice? ¿Otra vez? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Está escrito. La iglesia lo enseña. La iglesia lo practica. La iglesia lo manda. Fiel como está en la palabra. Que me tapen la boca los protestantes. Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Porque la Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Proverbios 28:13, y lo comparamos con este. Usted quédese ahí. Proverbios 28:13, que no hay que confesar los pecados. Escuchen. El que encubre sus pecados, El que se mete a protestante y dice que no tiene pecado, por eso no se confiesa. O que él se confiesa directamente con Dios, no se va a confesar con un hombre y encubre su pecado. ¿Otra vez? el que encubre sus pecados, ¿Qué pasa? no prosperará. Espiritualmente no prosperará. Está muerto. Vamos a ver qué más dice. Mas el que los confiesa, El que los confiesa y se aparta, del pecado, alcanzará misericordia. aplauso para el Señor. Aplaudan al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. Apláudanlo.
Que no lo dice la Biblia. Dios mío santo, ¿qué Biblia leen los protestantes? Les doy un secreto, no se lo cuenten los protestantes. Los protestantes no leen la Biblia de verdad. No creen en la Biblia, no creen en la palabra. No son hombres y mujeres de la palabra. Ellos le creen a los pastores, pero no a Dios. Son creyones, no creyentes. El que cree en la palabra es creyente. El que cree a un hombre es un creyón. Queridos hermanos, la Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Toda, escúchenme bien, por favor, escúchenme. Toda, absolutamente toda la doctrina de la Iglesia Católica está sustentada, basada en las Sagradas Escrituras. Y se lo puedo comprobar a quien sea. Ningún protestante me puede comprobar su doctrina en la Biblia. Ninguno. Pura muela, pura mentiras. ¿Y ustedes han visto? Ustedes han visto. Los he retado hasta en Estados Unidos que la mata de los protestantes. Y he debatido con teólogos, profetas, evangelistas, superintendentes, superapóstoles. ¿A mí qué me importa? ¿Por qué no me han hecho quedar en ridículo? Dicen, no, lo que pasa es que el cura trabaja con Belcebú. Y cuando estamos allí, pues viene el diablo y nos embota la mente para que nosotros no podamos defendernos. Y dicen unas tonterías. ¿Que no manda la Biblia a confesar los pecados? Sí lo manda la Biblia. ¿Y Jesús le dio autoridad a los apóstoles para perdonar pecados? Juan 22. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Los protestantes no ponen la palabra perdonar, ponen la palabra a quienes ustedes. No le escucho. Remitieres. A quien ustedes remitieren. ¿Qué es remitir? Perdonar. Pero a ellos no les importa poner la palabra perdonar para que la gente no se dé cuenta. Pero es lo mismo. Escuchen. Juan 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiréis los... A quienes perdonen los pecados. Remitir significa perdonar. Les son remitidos. Les son perdonados. Y a quienes les retuviereis. A quienes no se lo perdonen, se lo retuvieren. Les son retenidos. La iglesia es la iglesia de la palabra. Y cree en la palabra. Y cree que Cristo envió hombres a perdonar pecados. Por eso el 21 dice, el 21, versículo 21, ahí mismo. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Que los envió? Sí los envió. Ahí está claro. ¿A qué los envió? A perdonar pecados. ¿Que no está en la Biblia? Sí está en la Biblia, pero los protestantes no son hombres y mujeres de la palabra. Y la Iglesia Católica es la iglesia de la palabra. Enseña la palabra, toda la doctrina. Miramos sobre la iglesia. Miramos sobre la confesión.